a este momento que viene la predicación. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por este momento, donde tú, Señor, nos vas a exhortar, nos vas a animar, Señor, a través de tu palabra. Espero que tu palabra, Señor, penetre en mi corazón, que sea humilde, Señor, para recibirla, que tenga disposición en mi mente de oír tus preceptos, de hacer tu voluntad, para que mi vida pueda agradarte, Señor, para que todo lo que hagamos como iglesia llegue a usted como un olor fragante, Señor. Deseamos hacerlo de corazón. Le pido por mi hermano Jorge, que en este momento va a ser el portador, el instrumento tuyo, Señor, en este momento para hablarnos de ti, para conversar sobre ti, para que nos edifiquemos con tu palabra y con tus pensamientos, Señor. Te ruego, Señor, que te quedes con nosotros y que podamos tener sabiduría de parte tuya. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Empezamos, hermanito. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a meditar en la palabra de Dios en este día domingo, una oportunidad más que Dios nos da. Y quiero que meditemos, hermanos. La verdad que es un mensaje y estudiando la clase, ¿verdad? Se asemeja con la clase que nuestro hermano nos impartía. El título, el tema del sermón es ¿cómo vivir en santidad en estos últimos tiempos? Ese es el tema, hermanos, y quiero que reflexionemos. Hablar de santidad. Imagínense, hablar de santidad es realmente interesante. Hablar de santidad es hablar de pureza. Hablar de santidad es hablar de limpieza profunda en la vida de cada creyente nacido de nuevo. Es muy importante, ¿verdad? Santidad, ¿qué es santo? ¿Verdad? Es alguien apartado, alguien especial que se aparta para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es pureza? Alguien que es puro, que es limpio, que no se contamina. Mis amados hermanos, limpieza profunda. ¿Qué es limpieza profunda? Va más allá de ser limpio, donde se va al extremo realmente, ¿verdad? Yo no quiero ser limpio, yo quiero ser súper limpio. Interesante, cuando vemos acerca de la santidad, hablar de santidad es hablar de la voluntad de Dios. No sé qué tanto le interesa a usted, o no sé qué tanto usted ha meditado, ¿verdad? En el tema acerca de la santidad. Hablar de la santidad es hablar de la voluntad de Dios hacia su iglesia. Dios desea una iglesia santa. Dios desea una iglesia que trabaje conforme a su voluntad, que actúe conforme a su voluntad. Pues es la voluntad de Dios, es la voluntad y será siempre nuestra santificación, dice la palabra de Dios. Dios siempre quiere que sus hijos busquen la santidad, la honestidad. Hermanos, la santidad, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1. Bueno, leemos Primera de Pedro 1. Leemos desde el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, cuando usted me escucha a mí, siempre me va a escuchar
siempre me va a escuchar esto, siempre, porque siempre lo he dicho y quizás siempre lo siga diciendo. Cuando en la palabra de Dios se encierra todo o toda, ¿verdad? Es que encierra todo, hermano, no deja nada de por fuera. Dice, en toda vuestra manera de vivir, en su vida cotidiana, en su casa, en el colegio, los jovencitos, en el trabajo, nosotros, donde sea que andemos, en los centros de retiro, en los centros de recreación, donde sea que nos encontremos. Nuestra manera de vivir debe de ser como dice el Señor, como dice la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. ¿Y a quién sigue usted? ¿Cuáles son los pasos que usted sigue? Dice la palabra de Dios que sigamos las pisadas del Maestro. Y si usted y yo seguimos las pisadas del Maestro, entonces está interesado en buscar la santificación. La santificación. ¿Cómo lograr, hermanos, que sea una realidad cristiana en nuestras vidas? La santidad. ¿Cómo lograr que realmente logremos a encontrar la santidad? ¿Cómo lograr vivir en santidad en medio de un mundo? Se dice la gente, en un mundo corrompido, en un mundo en tinieblas, en un mundo de dolor, en un mundo que está con los pies hacia arriba. ¿Cómo podemos vivir realmente en santidad en este mundo corrompido? ¿Por qué? Por el pecado, que utiliza los avances científicos y tecnológicos para sembrar en el ser humano el pecado. Se aprovecha de tantas cosas interesantes que parecen interesantes y que son agradables a nuestros ojos, a nuestros deseos. Eso saca provecho muchas veces de nosotros y alejarnos de la santidad, buscar la santidad en Dios. ¿Cómo debemos de ser? El Señor nos dice, ¿verdad? ¿Cómo debemos de ser nosotros? En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, el Señor nos enfatiza, capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irrepresibles y sencillos hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso debemos de ser usted y yo, resplandecer como una antorcha que ilumina este mundo de oscuridad, este mundo de maldad. Entonces, ¿cómo vivir, hermanos, en santidad en un mundo corrompido? Entre usted y yo debemos de hacer la diferencia, marcar territorio, marcar la diferencia, como decía nuestro hermano, porque sus compañeros de trabajo no oran, él no va a orar por sus alimentos. Eso hace la diferencia. Cuando ve que ellos no hacen algo, pero ven a los demás hacer algo, creo que usted está dando un buen testimonio. Cuando nos presentamos al trabajo, siempre lo primero, presentarnos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como seguidores de Cristo, es algo muy importante. ¿Cómo vivir en santidad en estos últimos tiempos, mis hermanos? Algo maravilloso que puede existir, una buena relación con Dios. Eso es algo maravilloso, es algo que a usted lo puede tener a vivir en santidad. Cuando su relación es estrecha, cuando su relación es buena con Dios, ¿verdad? No le estoy hablando de una relación alejada, de una relación inestable. Le estoy hablando de una buena relación con Dios. Una buena relación con Dios es más que una simple o corta oración. ¿Por qué ora usted? ¿Porque tiene que orar? ¿O porque lo siente o porque le nace? ¿Por qué ora usted por los alimentos? ¿Por qué ora usted? Porque tiene que orar para ir a acostarse, porque pedir perdón por los pecados que cometió en el día. ¿Por qué tiene que orar en la mañana? Porque va a salir de su casa hacia su trabajo y no sabe cómo será el día. Pero realmente es porque nos nace.
¿Por qué oramos sin propósito y sin sentido? Una buena relación con Dios es obedecer a su palabra. Es obedecer. ¿Y qué es obedecer? Cuando usted se dispone a obedecer, cuando usted se pone a estudiarla, a escudriñarla, a vivirla, a hacerla suya, esa palabra. Cuando le dice que vivamos como luminares en este mundo de maldad, en medio de una generación maligna. Usted y yo somos conscientes en medio de dónde vivimos nosotros. En medio de una generación maligna. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Pero qué dice su palabra? Que debemos aprender a vivir en medio de esa generación maligna. Que debemos de ¿qué? De iluminar este mundo. De iluminarlo. ¿Con qué? ¿Con qué va a iluminar usted este mundo? Con sus buenas conductas, con sus buenos comportamientos, con su buen testimonio, demostrando que es hijo de Dios, demostrando que está viviendo en santidad, que tiene ese apego, que tiene esa bonita relación con Dios, esa relación estrecha con Dios. Pero usted es consciente, nosotros somos conscientes, hermano. En el siglo XXI hay cristianos de diferentes tipos. Y han caído grandes hombres a la cuenta, grandes hombres han caído por el descuido, por no apegarse a Dios, por no tener una relación estrecha con Dios. Una cosa es decir, creo en Dios, y otra cosa es vivir con Cristo todos los días de nuestra vida. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, y así debe de ser. Es que Cristo debe de vivir en usted, dentro de nosotros, para que podamos alcanzar esa santidad en Dios. Una buena relación con Dios es obedecer a su palabra, es vivir acorde a sus mandamientos. ¿Qué es vivir acorde a sus mandamientos? Cuando usted se dispone a obedecerlos, a obedecer lo que está plasmado en su palabra, que no se va a saltar ni un escalón para llegar donde usted quiere. No se trata de eso, que no se va a ir por un lugar más derecho para llegar primero. No se trata, no podemos saltar la palabra de Dios. Es vivir de acuerdo a sus mandamientos, sin hacer caso omiso a lo que dice la palabra de Dios. De que hoy no voy a estar porque no puedo, no quiero, ¿verdad? Estoy cansado, tengo pereza. No se puede, no es posible. Mis hermanos, una buena relación con Dios es escuchar su voz todos los días. ¿Cuándo es cuando usted escucha la voz de Dios? ¿Cuándo escucha usted la voz de Dios? Cuando abre su palabra. Cuando abre, cuando la escudriña, cuando se deleita, hermano, cuando usted siente el deseo de escuchar la voz de Dios, entonces abre su palabra. Que aquí está la palabra de Dios, escrita, hermano. Entonces, ¿cuándo escuchamos a Dios? Cuando nos interesamos en leerla, en estudiarla, en escudriñarla. ¿Para qué? Para aprender más y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted quiere aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, debe de hojear la Biblia. Debe de abrir este libro. Si no lo ojea, nunca vamos a aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. No, no es por un juego de azar. No es por casualidad. Hermano, no se trata de eso. Dios dejó este mapa para que nos guíe hasta llegar a Él. Es interesante que aprendamos a abrir la Biblia. Una buena relación con Dios es escuchar su voz todos los días y también obedecerla, ¿verdad? Usted escucha la voz de Dios cuando abre su palabra y la obedece cuando se dispone realmente a hacer lo que Dios le está diciendo a través de este libro tan maravilloso. Cuando usted se dispone a hacer lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está marcando. Una buena relación con Dios es más que una vigilia hasta la medianoche. Hermanos, una buena relación con Dios implica ser vigilante las 24 horas del día. Las 24 horas del día. ¿Vigilante a qué? Hermano, usted y yo tenemos grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades como hijos de Dios, como creyentes en Cristo. Dios le ha delegado a usted responsabilidad y debe de ser responsable. Es un privilegio, hermanos,
Es un privilegio que seamos hijos de Dios. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Las 24 horas de cada día, porque tenemos un enemigo que no descansa ni tampoco se da vacaciones. Ese enemigo anda ahí. Ese enemigo quiere dañarlo, quiere destruirlo. Y si usted y yo somos endebles, nos va a destruir. Nos va a destruir. Es por ello que debemos de estar, mis amados hermanos, preparados para cuando este enemigo quiera dañarlo y quiera acechar contra usted. Una buena relación con Dios es más que asistir a cultos en el templo. Es más que eso. No porque nosotros asistamos todos los domingos al culto, no crea usted que ya estamos viviendo en santidad. Porque hay muchos cristianos que van al templo, se sientan, escuchan, se levantan y se van. ¿Y qué pasó? Hermano, como vinieron, así se fueron. La palabra no entró ni por un momento. He escuchado muchas versiones de cristianos que realmente el culto de hoy, yo me sentí vacío. Yo me sentí vacío porque es que yo no sentí nada ahí. Hermano, ¿quién es el culpable ahí? ¿Cree usted que es Dios? ¿Cree usted que es el predicador? ¿Cree que son los dirigentes de alabanza? No, soy yo mismo. Yo vine vacío, vine sin propósito. Cuando usted va a la iglesia, cuando usted va al templo, tiene que llevar un propósito en su vida. ¿Por qué se congrega usted? ¿Por qué yo decidí servir a Cristo? Cuando usted decidió ser bautizado, hermano, es porque usted decidió dejar el mundo atrás. Decidió dejarlo corrompido del pecado por buscar una santidad en Cristo Jesús. Y de eso se trata. Una buena relación con Dios se logra cuando vamos a los cultos enfocados en propósitos. ¿Propósitos de qué? De alabanza, de adoración, de meditación. Usted sale lleno. Cuando usted se marca en su casa, antes de salir de su casa y usted sabe a lo que va, usted ya lleva en la mente y en el corazón la disposición que le va a dar a Dios alabanza, adoración, meditación. Cuando ese es el propósito en nosotros, aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es cuando alcanzamos entonces la santidad, hermanos. Adoración, meditación y respeto al templo también. Respeto donde se realizan los cultos, donde no interfiere nada ni nadie, porque como usted va con propósito, usted va enfocado, no quiere que nadie le perturbe. No quiere que nadie le esté hablando porque usted lleva una meta forjada en su mente. Si usted va vacío, saldrá lleno, pero cuando va enfocado en lo que realmente quiere. Una buena relación con Dios es más que ejercer un cargo en la iglesia. Es mucho más. Una buena relación con Dios. Usted y yo no necesitamos un cargo para tener una bonita relación con Dios. El cargo no es para eso. Una buena relación con Dios no se basa en el cargo, sino en el testimonio y en la responsabilidad, en aquello que Dios nos ha delegado. Cuando usted y yo somos responsables, cumplimos a las responsabilidades que nuestro Dios nos ha delegado. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 40, Éxodos 40, Éxodo capítulo 40, versículo 16. Mira este hombre lo que hizo Moisés. Y dice la palabra 40:16 de Éxodo. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así debemos de hacerlo nosotros. ¿Quién era Moisés? Un siervo de Dios. Un siervo de Dios que Dios le delegó responsabilidades. ¿Dios le ha delegado responsabilidades a usted? Sí. Usted tiene su responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades en esta vida. A Moisés le fue delegado liberar a este pueblo judío de Egipto. Y luego cuando Moisés iba a erigir el templo,
¿verdad? El tabernáculo dice que Moisés hizo conforme a lo que Dios le había ordenado. Usted y yo estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Hermano, estamos haciendo como Dios nos ha dicho, como Dios nos ha ordenado. Si se escribiera un libro hoy, ¿será que el escritor podría escribir? Nuestro hermano Alejandro, nuestros hermanos de la iglesia en Santa Eugenia, hicieron conforme a lo que Dios había ordenado. Preguntémonos, reflexionemos. ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo de bueno? ¿Qué estamos haciendo de malo? Usted y yo debemos escudriñar nuestros caminos. Disciplina en cuanto a la oración. Disciplina en cuanto a lo que usted hace. Disciplina en cuanto a lo que nosotros hacemos para el Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué forma lo hacemos? A disponer de un tiempo diario para orar. Y no orar al azar, hermano. Orar con propósito, como se lo dije antes. Con propósito, con sentido, como decía nuestro hermano. Dios busca adoradores con propósito, en espíritu y en verdad. Eso quiere Dios, con propósito. Es fundamental. Nada puede privarnos de ese tiempo de oración cuando somos disciplinados en cuanto al tiempo. Siempre habrá un momento para la oración a Dios. Siempre. Cada día tiene que haber un espacio. Si somos disciplinados, vamos a buscar el momento adecuado y el lugar correcto para orar al Señor con propósito, con sentido. ¿Qué es lo que demanda su oración? Creyendo que va a recibir, porque muchas veces no recibimos lo que queremos. No lo hacemos con propósito. No lo hacemos creyendo que vamos a recibir lo que queremos. Cuando somos disciplinados en cuanto al tiempo que ocupamos para orar, con seguridad de recibir, orar con propósito bien definidos, mis hermanos. Y vemos un ejemplo en la palabra de Dios, Hechos capítulo 12, versículo 1, Hechos capítulo 12, versículo 1, del 1 al 7, dice, Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a proponer también, a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Es interesante, ¿verdad? Lo que la palabra nos está enseñando. Esta iglesia que vemos aquí, ¿estaba orando con propósito o estaban orando al azar? La palabra dice que estaban orando por Pedro. Hacían oración a Dios por él, por Pedro, porque estaba encarcelado. Jacobo había sido muerto. Y cuando Pedro fuera sacado al pueblo, no crea usted que lo iban a sacar para exhibirlo o para ponerlo en una vitrina y mostrárselo al pueblo. Era que también iba a ser asesinado. Este hombre ya vio que la muerte de Jacobo, el pueblo le había gustado. Y no digamos a Pedro. Imagine cuánto estaba. Este Pedro era un reo que estaba en la máxima seguridad. 4 grupos de 4 soldados cada uno. Un reo peligroso. Y dice la palabra de Dios, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron
de las manos. ¿Qué pasó aquí? La oración de la iglesia había sido contestada. La iglesia había sido escuchada por el Señor y mandó el Señor al ángel a que despertara a Pedro para que saliera de allí, porque Pedro iba a ser asesinado. Mis hermanos, orar con mente despejada y sin presiones, esto es elegir un tiempo diario para orar. Cuando usted no llega turbado, cuando usted busca el momento preciso para orar. Y cada día hay un momento para orar cuando somos disciplinados, sin que nadie nos interrumpa. Las ocupaciones diarias del creyente, una mente lúcida y sin prejuicio. Daniel era un siervo disciplinado en la oración. Si usted quiere buscar un ejemplo en la palabra, busque a Daniel. Daniel, un hombre disciplinado. La Biblia dice que oraba 3 veces al día y como solía hacerlo siempre. Ni aún el edicto, ni aún el documento firmado por el rey detuvo a Daniel que orara a Dios. Dice la palabra de Dios. Busquemos Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias a su Dios, como lo solía hacer antes. Este Daniel estaba siendo amenazado. Como ya estudiamos el libro, usted conoce bien la historia. Amenazado Daniel, pero Daniel tenía propósitos forjados en su mente. Este hombre estaba firme. ¿Por qué? Porque su relación con Dios era estrecha. Porque su relación con Dios era cercana. Cercana, hermanos. Cercana. Usted quiere tener una bonita relación con Dios. Apéguese a Él. Apéguese a Dios. Ore todos los días. Ore 3 veces al día o más. Lea la palabra todos los días. Dispóngase a leer un versículo de la palabra. Lo mínimo es leer un versículo diario todos los días y verá el cambio que usted pueda tener en su vida, en su familia. Instruya a sus hijos en la enseñanza en Dios y vea cómo su familia puede ser diferente y vea cómo sus hijos pueden crecer diferentemente, aunque vivamos en una cultura extraña y rara. Pero usted y yo podemos hacer la diferencia mediante la voluntad de Dios. Ni aún el edicto del rey rompió esa disciplina de oración que practicaba Daniel. Es bastante seguro que la falta de disciplina en cuanto a la oración aparta del camino de la santidad a muchos creyentes que matan su tiempo en asuntos sin importancia y mucho menos en la oración. Es interesante el tema y que me llama mucho la atención porque el cristiano del siglo XXI debe de aprender a vivir en santidad. Debe de buscar la presencia de Dios para vivir seguro, para que seamos bendecidos, para que seamos cuidados y logremos llegar a la meta final. Estamos en el camino, estamos en la lucha, estamos en una gran batalla. Y no se crea usted. Podemos perder la salvación. Hoy tenemos la salvación en nuestras manos, pero podemos perderla si nos descuidamos, si no buscamos esa relación estrecha con Dios. Una relación buena y estrecha con Dios lo hace vivir en santidad y lo lleva a vivir una vida con propósitos. Mi amado hermano, yo le pregunto, ¿su vida tiene propósito? ¿Cuál es el propósito en su vida en cuanto a lo espiritual? En cuanto a lo que usted quiere lograr en su vida. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué quiere usted de su familia? ¿Quiere ver una familia destruida? ¿Quiere ver que sus hijos hacen cosas incorrectas? Entonces aléjese de Dios.
Pero si quiere tener una familia modelo en cuanto a lo espiritual, apéguese a Dios. Apéguese a Dios, mis hermanos. Quizás nos ven a nosotros diferentes personas y yo se lo digo en esta hora. Trabaje con su familia. Esposos, trabajen con sus esposas y sus hijos. Esposa, trabaje con su esposo y sus hijos. Permita que su casa sea para el Señor. Que usted pueda decir como lo dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová el Señor. Que sus hijos, desde su hijo más pequeño, pueda ver en usted el reflejo de Jesús, el reflejo de Dios en su rostro. Quiero cerrar leyendo 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice la palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Es usted temeroso de Dios? Amén, hermano. Amén. Debemos respetar a Dios con ese temor de que Dios todo lo puede y de que Dios puede hacer cualquier cosa que usted quiera. Si usted se lo propone, si usted dispone en su corazón, vivamos en santidad con el Señor. ¿Cómo vivir en santidad en estos últimos tiempos? Apéguese a Dios, acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Que Dios le bendiga. Amén, hermanos.